Llegamos ya al capítulo 5 de Hebreos, y estamos hablando del gran sumo sacerdote que Dios nos proveyó a nosotros, los pecadores. Dice la palabra del Señor en Hebreos 5. Sí, por ahí podemos proyectarlo en pantalla. Hebreos 5, 1 al 3. Y leo para ustedes la palabra del Señor. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hemos leído el pasaje, Hebreos 5, 1 al 3. Pero previamente, en los versículos anteriores, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, vimos que nuestra confianza en cuanto a nuestra salvación tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Y que esta relación tiene que ver con nuestro derecho de entrar en su presencia, de acercarnos al trono de la gracia. ¿Derecho? Bueno, podemos acercarnos confiadamente en primer lugar, porque la obra de Jesucristo a nuestro favor es una obra perfecta. Su plena aceptación por el Padre se ve en la ascensión, cuando Él, dice Hebreos, traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Pero también nos acercamos al segundo lugar con confianza porque sabemos que nuestro sumo sacerdote nos entiende perfectamente. Y nos entiende porque comparte nuestra humanidad. Ha conocido las mismas pruebas, ha conocido las mismas tentaciones que nosotros. Y ahora el autor explora el carácter humano del sacerdocio, porque quiere que sus lectores hebreos vean que Jesús reúne todas las condiciones para ser un sacerdote válido para ellos. Y bueno, en esta inteligencia, ¿verdad? En esta interpretación, dice el autor a los hebreos, porque todo sumo sacerdote, dice, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Entonces, de entre los hombres y a favor de los hombres. La primera cosa que el autor nos dice acerca de los sacerdotes de la antigüedad es que eran tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres. Un representante válido, alguien que te represente bien en este marco, procede de en medio de aquellos a los que tiene que representar. No se preocupe, que vamos a explicarlo. El representante de un grupo tiene que poder identificarse plenamente con aquellos a quienes representa. Tiene que conocer las situaciones con las que tiene que tratar. Bueno, ahora voy a tratar de dar un ejemplo que puede quizás no ser fiel, pero por lo menos para ir de a poco, ir encontrando el rumbo y la idea. Supongamos, el municipio o la municipalidad o el gobierno municipal dice que en los vecindarios o que en los barrios se designe un representante o dos para comunicar los problemas que hay en la localidad o en el barrio. ¿Qué es lo lógico? Que el representante sea alguien del barrio,
que conozca las situaciones, que conozca las necesidades, que conozca los baches, qué sé yo, que conozca la falta de lo que sea. Alguien que pase las mismas cosas que pasen los demás del grupo. Esa es la idea. Ahora, ahí va a ser un representante válido, porque conoce las situaciones. Pero, ¿qué pasa si es que por ahí se le ocurre, no sé, a la comisión vecinal de Cabirorú agarrar un representante de Fuerte Olimpo o de, no sé, de Santa Rita? No va a tener sentido porque no va a conocer sus necesidades. Entonces, para que alguien pueda ser representado válidamente, tiene que ser alguien del medio suyo. Bueno, este mismo principio es el que opera en el caso del sacerdocio. A fin de ser un sumo sacerdote válido, el candidato tiene que ser tomado de entre los hombres debido a que ha de ser constituido a favor de los hombres. Puesto que su ministerio ha de ser a favor de los hombres, tiene que comprenderle bien a ellos, tiene que saber, tiene que conocer sus situaciones. Ahora, recordemos lo que decía el libro de Hebreos en el capítulo 2 y versículo 17. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados. Notemos la frase, en lo que a Dios se refiere. La idea de la cita es que Jesucristo no podría servir como nuestro sumo sacerdote si no hubiese sido en todo semejante a los hombres a los que había de representar. Primero era necesario que Jesús fuese en todo semejante a sus hermanos. Y solo entonces podía llegar a ser un sumo sacerdote válido. No pudo, por ejemplo, empezar su ministerio sacerdotal en el momento de su encarnación. Y esto no solamente por el hecho de que era un niño, sino también porque era necesario que él experimentase, que padezca, que sepa lo que es vivir dentro de nuestro ámbito, que sepa lo que es sufrir en su propia persona, la presión de la tentación y la aflicción, y conocer de primera mano todo lo que nosotros tenemos que vivir. Como decimos en Paraguay, así mante. Solo entonces él pudo ser legítimamente representante nuestro ante Dios, porque solo entonces había llegado a entendernos. Y esto decimos nosotros, obviamente, con total reverencia, porque nosotros no somos más sabios que Dios, pero la idea es esta, ¿verdad? Que el Hijo Eterno no sería calificado para representarnos ante Dios si no fuera encarnado. Por mucho que Él desde el cielo nos ame, por mucho que su omnisciencia le proporcionase un pleno conocimiento de la situación, al no haber experimentado en su propia carne la fuerza de la tentación, la fuerza de la prueba, la fuerza de la aflicción, no sería un digno representante nuestro. Y acá vemos la extraordinaria misericordia de nuestro Señor y el sentido de justicia. Él no tenía la obligación de proveernos a Él un sumo sacerdote. Podría haber nombrado un ángel nomás para ser nuestro abogado, pero quiso nombrar a alguien que fuese igual a sí mismo en dignidad e igual a nosotros en quebranto, a fin de que nadie jamás pudiese cuestionar la legitimidad de nuestros representantes. Nosotros tenemos un representante legítimo que padeció y que sabe
nuestra naturaleza, conoce nuestra condición y por ende puede entendernos. Bueno, alguno me puede decir, no, pero yo quiero pruebas, dame pruebas de que Él es un legítimo representante nuestro. Bueno, perfecto. La encarnación, la humillación, la aflicción, la prueba, la experiencia del desierto y el ejercicio perfecto de su función como sacerdote a favor de los hombres. Imagínense, y pienso yo, realmente el Señor no tenía la obligación, Él pudo habernos abandonado en nuestros pecados, no proveernos un sumo sacerdote que ofrezca un sacrificio a favor de nosotros. Él pudo tranquilamente dejarnos tirados ahí fuera, completamente exiliados del pueblo, muertos, pero no. Él envió un sumo sacerdote. Ahora, no es porque Dios tenga alguna necesidad por lo que tenían que ser constituidos estos sacerdotes, sino a causa de las profundas necesidades de quienes, de los seres humanos. Dios en su misericordia entonces constituye sacerdotes para que ellos puedan mediar entre el hombre y Dios. Son constituidos a favor de los hombres, a favor de los pecadores, de los que transgreden la ley. ¿Para qué? Para buscar la reconciliación y por ende la comunión. Y bueno, estos sacerdotes, dicho sea de paso, también estos textos para mostrar la superioridad de Cristo ante todas las figuras que le eran familiares a la audiencia original, desde el capítulo 1 hasta ahora, como ya hemos visto, muestran la superioridad de Cristo ante todo, ante los ángeles, por encima de los profetas, de Moisés, ya de Josué, de Aarón y del sacerdocio levítico. Y es de eso que nos está hablando. Ahora, esa mediación, ese ejercicio o ese ministerio, ¿cómo se ejercía? ¿Qué se hacía en pos de la reconciliación, en pos del perdón de pecados? Se presentaban ofrendas y sacrificios por esos pecados. La condición del hombre. Somos pecadores, y digo somos en plural, porque no hay justo ni aun uno. Somos pecadores desobedientes, rebeldes. Y si no fuese por la gracia y por la misericordia del Señor, estaríamos bajo la ira de Dios. Nuestros pecados hicieron separación entre nosotros y Dios. Y entonces tiene que haber una solución para esos pecados. Tiene que haber una solución para esos pecados para que se pueda lograr esa reconciliación. Para poder nosotros entrar en la presencia del Dios 3 veces santo. Y eso únicamente puede hacerse en base al ofrecimiento previo de un sacrificio que sea adecuado para expiar nuestros pecados. Únicamente así. Y ese es uno de los grandes temas, o si se puede decir el gran tema central de Hebreos, la validez del sacrificio de Jesucristo en la cruz, como aquel único sacrificio que en verdad quita nuestros pecados. Y no vamos a entrar ahora en detalle porque más adelante vamos a profundizar, pero esto es clave. Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él es el sumo sacerdote perfecto, o gran sumo sacerdote, o gran sumo sacerdote, pero también la víctima. Y por su muerte nosotros tenemos que entrar en la presencia de Dios. Su muerte
es el cumplimiento de todos los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levíticos. Por tanto, Cristo es superior a todos los sacerdotes de antaño. Ahora, ¿pero qué ofrendas? Aunque nosotros no fuéramos pecadores y por lo tanto no tuviésemos que ofrecer sacrificio por nuestros pecados, se supone que nosotros hay una profunda y continua gratitud hacia nuestro Creador, que se expresa en nuestro deseo de entregarle todo lo que somos y tenemos, porque Él nos ha dado tanto a nosotros. En nuestra condición de pecado, ¿qué merecíamos? Ira. Pero el Señor en su favor nos concedió la oportunidad de que haya un sustituto, de que haya una víctima y de que haya una ofrenda por esos pecados. Pero si aún no tuviésemos hipotéticamente ningún pecado, igual nuestro corazón tendría que estar lleno de gratitud, igual nuestra vida tendría que ser un sacrificio en gratitud consecuente para Él que nos ha dado tanto. Eso es la hipótesis, pero ¿cuál es la realidad? Vos conocés bien tus pecados, yo conozco los míos que están ahí delante de la presencia del Señor. Y entonces nuestra gratitud tiene que ser el triple. Qué bueno, Señor, gracias porque nos concediste ese gran sumo sacerdote superior al sacerdocio levítico y que se dio a sí mismo por esos pecados que yo nunca jamás pude haber solucionado. Y es muy triste que actuemos como si el Evangelio fuera un medio por el cual podemos evadir nomás el castigo de nuestros pecados y vivir como queremos. Eso es muy triste. El propósito de la salvación es completamente lo contrario. El perdón de pecados es a fin de restaurar nuestra relación con Dios y permitir que vivamos en comunión con Él, cumpliendo su voluntad. Esa es la finalidad. Y en medio de esta situación restaurada, se supone que deseamos agradar a Dios, corresponderle, mediante la entrega voluntaria de nuestras ofrendas, que somos nosotros, por todo el amor que Él ya nos ha mostrado a nosotros. ¿Dios te demostró amor? Claro que sí, eso es garantizado. Y esa idea la entendió Pablo en Romanos 12:1. Después de haber expuesto en los capítulos anteriores las misericordias de Dios, es decir, todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación en Jesucristo, nuestra justificación por su obra en la cruz, nuestra incorporación a la nueva humanidad en Jesucristo y el don de una nueva vida por su resurrección, la capacitación y la dirección del Espíritu Santo. Ahora que Pablo nos está diciendo, después de hablar de todas esas cosas maravillosas, el apóstol nos exhorta a que como única respuesta a eso recibido, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y acá no se trata de un sacrificio propiciatorio por el cual nosotros podemos solucionar nuestros pecados. Esos pecados en Cristo ya fueron quitados, ya fueron limpiados, ya fueron solucionados por medio del único sacrificio propiciatorio que conoce el Nuevo Testamento. ¿Qué es? ¿El de quién? El de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único sacrificio que tiene el poder de solucionar tus pecados y de limpiarte y de permitirte la presencia ante ese Dios 3 veces santo. Entonces, no se trata de un sacrificio ya por los pecados, sino de un sacrificio de gratitud el que nosotros en consecuencia tenemos que rendirle. Es el equivalente de las ofrendas de Israel. Dar a Dios de lo mejor, las primicias de la cosecha, los animales más bonitos del rebaño, como respuesta de agradecimiento al Señor. Es ofrecer al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos.
Es colocarnos a nosotros mismos en el altar del servicio a Dios como una expresión de alabanza y gratitud. Vos sos la alabanza. En la vida de la fe no solamente es importante el sacrificio, sino que la ofrenda es nuestro culto racional. Y la ofrenda que sos vos, es tu alma, es tu mente, es tu corazón y es todo lo que tenés. Los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían las dos cosas: sacrificio por el pecado y ofrendas. Y ahora, los que hemos sido constituidos, linaje escogido y real sacerdocio, debemos seguir su ejemplo. Vivir bajo la protección de aquel único sacrificio que verdaderamente quita nuestros pecados y ofrecer nuestras ofrendas de alabanza. Decía Sugel Michelin, daba un ejemplo y voy a parafrasearlo. ¿Qué va a pasar si hay un incendio en tu casa y vos estás afuera y alguien viene a salvarte y entra y se muere, intentando salvarte a vos, porque entendía que vos estabas adentro, pero vos estabas afuera? Una locura, no tiene sentido si yo estaba afuera. ¿A mí qué? Pero si vos estás adentro en ese incendio y ya estás a punto de morirte y viene alguien y te saca, y en ese intento de sacarte, te salvas vos y muere él, humanamente hablando y como ejemplo, ¿qué pensarías? Me salvó la vida. Yo tenía que estar muerto y hoy estoy vivo por lo que esa persona hizo por mí. Y encima sufrió. Bueno, y hermano, esa es la idea. Cristo se despojó, Cristo sufrió, Cristo derramó su sangre, dio un sacrificio. Y entonces, ¿cómo no vas a responder con gratitud? ¿Cómo no vas a dar todo lo que sos en gratitud a Él? Y nosotros realmente siendo honestos, lo que nosotros ofrecemos es pobre, es parcial. Y nosotros tenemos que corresponderle a toda la gracia que hemos recibido con vidas perfectamente entregadas a su servicio y alabanza. Eso es lo que corresponde. Pero aún el más vale de todo, aún el que gana todos los oros olímpicos a vivir por haber de sacrificio y de servicio, va a reconocer avergonzado que su ofrenda es pobre y es parcial nomás otra vez. A pesar de nuestro deseo de vivir para Dios, en muchos momentos Él no está ya en la cima de las prioridades. Y aún en el mejor de los casos, por así decirlo, te levantas a las 4 de la mañana, orás hasta las, no sé, hasta las 10 cuando tenés tiempo libre, continuado, y das todo. En el mejor de los casos, lo único que puedo decir es: siervo inútil soy. Y qué mezquino soy, realmente qué mezquinos somos en nuestra condición de debilidad. Qué poca gratitud que tenemos. Es triste. Pero ahí está nuestro sumo sacerdote. Y resulta que presenta delante del Padre ofrendas, además del sacrificio por los pecados. Él se ofrece a sí mismo a favor nuestro. Él intercede por nosotros. Él nos limpia. Y el Padre no nos ve con ojos de juicio, sino que nuestras obras son purificadas en la sangre de Cristo. Y es su olor fragante el que está delante del trono. Todo lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra y todo lo que es su ministerio eterno en las alturas, para nuestro bien y por suerte, ese es un constante himno de alabanza a Dios. Es una gloriosa expresión de gratitud y de adoración al Padre. Pero lo grande es
que quien ofrece esas ofrendas es nuestro sumo sacerdote. Nosotros, ya que participamos de la vida de Jesús, felizmente somos representados por Él, no solo con respecto a su sacrificio por el pecado, sino también con respecto a esa vida de alabanza perfecta y agradable delante de Dios. Y esto nos tiene que servir, obviamente, no dar pie a justificar alguna mediocridad, a justificar que yo no estoy que no estoy creciendo en la fe, a justificar mi negligencia, que no estoy buscando de Cristo, que no estoy buscando agradarle a Él. No, pero sí que es un tremendo alivio recordar cuando nosotros vemos tanto fracaso, tanta debilidad en nuestra vida cristiana, y a pesar de nuestras mejores intenciones, esto es como un bálsamo, un alivio. No estás solo, realmente Cristo ya conquistó lo que vos no podés. Sí, es cierto, tenés que santificarte, tenés que cada vez ir mejorando. Pero créeme, alguien hizo ya lo que vos nunca vas a poder hacer, que es ofrecer un sacrificio válido para solucionar tu situación eterna con el Padre. Qué lindo y qué reposo es el Evangelio. Y ahora, alguno puede decir, la verdad, soy demasiado fracasado en mi vida espiritual. Estos pecados en particular me vencen y una y otra vez caigo y me siento sucio y ya no quiero más ir al Padre. Bueno, para eso está el sumo sacerdote que conoce tu debilidad. Dice el versículo 2, y me encanta y lo disfruto, de corazón lo disfruto. Dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y esto está hablando del sacerdocio levítico, por excelencia. Y vamos a ver por qué. Dice Richard Lauersdorf en su comentario exegético de Hebreos, el autor habla de pecadores ignorantes y extraviados, refiriéndose a Números 15, 27 al 31, donde se hace la distinción entre pecar por ignorancia y pecar por desafío. Los que pecaron por desafío y por lo tanto blasfemaron a Dios debían ser, ¿qué cosa? Debían ser cortados de Israel y llevar sus pecados con ellos. Los que pecaron por ignorancia y sin intención tendrían sus pecados cubiertos por el sacrificio traído el día de la expiación. El sumo sacerdote, que conocía por experiencia la debilidad humana con la que su pueblo tenía que luchar, podía tratar moderadamente con él. En otras palabras, esa es la idea. Los sumos sacerdotes tenían que ser pacientes con otros por ser ellos mismos débiles. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos en el lugar del sacerdote de antaño. Allí estás atendiendo a la gente que trae sus animales para el sacrificio, víctimas que van a morir en el lugar de aquel que ha pecado, y ahora te aparece por enésima vez ese hermanito que siempre viene confesando el mismo pecado. Bueno, vos como sacerdote podés sufrir la tentación de decir, bueno, andate nomás ya a tu casa, ya demasiadas veces ya. ¿Crees que otra vez más Dios va a perdonarte por el mismo pecado? La semana pasada nomás, con amigo, viniste con la misma situación. Y peor si es que decía, bueno, ayer o hace 2 días nomás, ese tema y ahora, bueno. Pero de ninguna manera el sumo sacerdote podía permitirse esa clase de reacción, obviamente. Era su obligación aceptar el sacrificio. Y lo que frenaría su impaciencia
era la conciencia que él mismo era tan pecador como aquel que traía el animal. ¿Cómo él va a ser tan severo? ¿Cómo él va a ser tan implacable si es que él también tenía la misma condición? Él conocía sus propias debilidades y a consecuencia de eso debía ser paciente con los demás. Y la palabra acá paciente tiene más que ver con una reacción equilibrada, que no caiga en ninguno de los extremos. Por una parte, la reacción de que aquel sacerdote, por haber ofrecido ya tanto sacrificio, es como que ya se vuelve indiferente ya al pecado. Eso no. O la de un juez que se alza ira ante el pecador y lo condena. ¿Cómo sos capaz de esto? No, llevar un mayamiento animal no hay caso. Es una actitud que reconoce plenamente la seriedad, la que corresponde, ¿verdad? La seriedad del pecado, como también la misericordia de Dios al perdonar al pecador en virtud del sacrificio. ¿Y saben quién nos da la medida exacta, la justa, la precisa? Jesús. Él nunca consentía el pecado, pero más allá de reprender, vemos que había un amor por el pecador. Sus reacciones no eran de escándalo, de enfado o de rechazo, sino que eran de tristeza, eran de compasión, y entonces se entrega a sí mismo para salvarle. ¿Qué reacción más que perfecta de nuestro perfecto sumo sacerdote? Nosotros podíamos haber esperado que él tuviese poca paciencia con nosotros. Bien hubiera sido eso. Porque nosotros fácil sucumbimos. Pero la revelación bíblica nos dice otra cosa. Nos dice que Jesús superó las tentaciones no para poder acusarnos con más razón cuando seamos vencidos, sino para poder entendernos y brindarnos el oportuno socorro que nosotros pecadores necesitamos, el alivio de la gracia de Dios, la intercesión delante de Dios a favor nuestro. Imagínate un poco, si los sacerdotes de antaño se mostraban pacientes con los pecadores, cuánto más nuestro Señor Jesucristo, que Él murió luego por nuestros pecados. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Él tiene paciencia? ¿Cómo sabemos que Él se identifica con nosotros? Allí están la encarnación y la crucifixión. Se hizo hombre y murió humillado en la cruz, como firmes evidencias de la misericordia y de la clemencia que Él tiene. Él no fue constituido sumo sacerdote siendo ya de nuestra raza pecaminosa y débil, sino que estando en forma de Dios, voluntariamente se ofreció a sí mismo para tomar sobre sí un cuerpo humano y sujetarse a todas esas consecuencias tristes, angustiosas de nuestra condición humana. Y por eso Él puede ser nuestro representante válido. Y por ahí, si es que esto te parece poquito y no te basta, después Él se ofreció a sí mismo como sacrificio para la expiación de nuestros pecados. El Hijo descendió de los cielos, habitó entre nosotros y murió en la cruz para mostrar la clemencia de Dios. Bueno, esto es en cuanto a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Pero ¿qué decía el versículo 2? A favor de los ignorantes y extraviados, rodeados de debilidad. Así nos vemos. Porque la paciencia del sacerdote es para los ignorantes, extraviados y rodeados de debilidad. Pero sabes que si vos no te ves así, si vos no te ves necesitado, si vos sos demasiado vale luego delante de Dios y tu vida luego es demasiado perfecta, vos estás excluido. Estás excluido. El Señor, ¿cuántas veces? Y la palabra es tan clara de que nuestro orgullo, de que nuestra autosuficiencia tiene que ser rota. El Señor nos quiso enseñar tantas cosas, pero nosotros somos lentos para aprender. Nos dio su palabra para orientarnos, pero a veces omitimos, hacemos caso omiso, somos olvidadizos.
Nos pone Dios también en diversas situaciones, pero no para amargarnos la vida, sino para que nosotros tengamos fe. Pero ¿cómo llegó a llamar el Señor a los hombres? Hombres de poca fe, porque no respondemos debidamente. Deberíamos ser ya maestros, pero somos tardos para oír. Y peor aún, no solamente somos ignorantes, torpes para aprender, sino que somos desobedientes otra vez. Sabemos bien y hacemos. Sabemos bien y pensamos. Sabemos bien y decimos. Hacemos aquello que la palabra del Señor nos dice que no tenemos que hacer. Y nosotros dejamos de hacer aquello que sí tenemos que hacer. ¿Y cuál es la consecuencia? Estamos en un montón de circunstancias desagradables cosechando. Pero Él en su misericordia nos vuelve a buscar otra vez, nos extiende la mano, nos saca del apuro, nos restaura, nos perdona. ¿Por qué? Porque Él es nuestro fiel sumo sacerdote. Ignorantes, extraviados, rodeados de debilidad. Pero es precisamente a la luz de esta triste realidad en nosotros que Él decidió ser nuestro sumo sacerdote y no está puesto para castigar ya el pecado eternamente, sino para expiar a aquellos por quienes murió. No está ahí para tratarnos con vara de hierro, sino con compasión. Y esa es la figura que nuestro Señor Jesucristo asumió para sí mismo. Y luego el versículo 3 dice, y por causa de la debilidad de ella, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Hablando del sacerdocio levítico. Los sacerdotes de antaño tenían cuerpos glorificados, ¿eran perfectos? La respuesta es no. Eran pecadores que también tenían debilidad. Y ellos tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos y también por el pueblo. Eran pecadores y tenían que expiar su propio pecado. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que el sumo sacerdote levítico solo podía entrar en el lugar santísimo una vez al año nomás. Pero si decimos algo más didáctico, podía entrar en un solo día del año. Imagínense, el de la expiación, pero aquel día tenía que entrar 2 veces. Primero tenía que entrar para rociar el propiciatorio con sangre en expiación por su propio pecado. Y una vez efectuada esa expiación por sí mismo, solo entonces podía ofrecer sangre por los pecados del pueblo. Y esa es una diferencia con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Uno, Él no tenía pecado. Y otro, no necesitó ofrecer sacrificio por sí mismo. Hebreos 7, 26 al 27. ¿Cómo era el sacerdocio de Cristo? Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Eso dice Hebreos 7, 26 al 27. Los sacerdotes levíticos podían bien identificarse con la debilidad del pueblo porque ellos participaban de esa misma debilidad. Pero el Señor Jesucristo comprende nuestra debilidad por haber pasado por las experiencias de prueba y tentación de nosotros, pero sin pecado. En ese fuego que fue forjado nuestro sumo sacerdote.
Y qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es el máximo anhelo que tendría el pecador? ¿Cuál es el máximo anhelo que tiene el pecador? Que entiende que debe vivir en comunión con Dios, estar en la presencia de Dios. Ese es el máximo anhelo que uno puede tener. Y el Señor Jesucristo puede entrar directa y lisa y llana y sencillamente en la presencia de Dios. Él puede entrar porque es el Hijo y tiene una intimidad perfecta con el Padre desde la eternidad. Y lo costoso para Él no es la relación con el Padre. No es la relación con el Padre lo difícil, es la relación con nosotros. A fin de poder ser nuestro representante, Él tiene que tomar forma humana y pagar el alto precio de la encarnación. Y por otra parte, para poder entender plenamente aquello a lo que representa los seres humanos, tiene que ser tentado como nosotros. Y a fin de realizar un sacerdocio eficaz, tiene que ofrecer el sacrificio por sí mismo, padecer y morir en la cruz. Es decir, tiene que ser un varón de dolores experimentado en quebranto. Es decir, forma humana, tentación y sacrificio. Forma humana, tentación y sacrificio. Ahora, ¿qué podemos decir? Que si nosotros miramos hacia el cielo, en nuestra condición, en nuestra humana debilidad, podemos decir, gracias Señor por ese sumo sacerdote que me representa perfectamente. Gracias Señor por ese abogado que está recordando que las actas que me eran contrarias fueron anuladas en la cruz. Gracias por ese sacerdote que, conociendo mis pecados actuales, sigue todavía intercediendo por mí. Gracias. Gracias por ese varón de dolores experimentado en quebranto. Gracias. Y también es bonito recordar que nuestro sumo sacerdote conocía el hambre, conocía la sed, el cansancio del viaje por el desierto. Sabía lo que era ser abrumado por la presión de la gente. Conoció la lucha por seguir adelante con su ministerio y no hundirse ante la oposición y el rechazo de la gente, ante la traición, ante el abandono de sus amigos, ante el dolor del sufrimiento físico, afirmando su rostro y siguiendo adelante, lo que nosotros muchas veces y la mayoría de las veces no podemos seguir adelante. Y él siguió hasta lo último. Qué lindo. Y lo hizo porque era necesario que entendiese a fondo. Él pasó por todo eso para entender a fondo nuestra condición, para poder representarnos. Y estas son todo lo que nosotros podamos decir en relación a lo magnífico, a lo maravilloso, a lo esperanzador, a lo hermoso del sacerdocio de Cristo. Siempre se queda corto, siempre es pobre, siempre inadecuado para expresar la grandeza de su misericordia. Pero compararle con los sacerdotes levíticos, contrastar la perfecta humanidad de Cristo y la pecaminosidad de los sacerdotes levíticos, contemplar la dificultad que entrañaba para los hijos de Aarón la entrada en el tabernáculo y la gloriosa ascensión al santuario celestial de nuestro Señor, ¿saben qué es? Es volver a comprender el alto privilegio de ser representados por Él. Porque Él es un sumo sacerdote perfecto. ¿Y qué es lo que vos vas a hacer con esto? Vas a poder decirle, gracias, gracias Señor Jesucristo por tu disposición a humillarte por amor a mí. Gracias a Dios por su don inefable, como dice Corintios. Mi hermano, yo pienso, esto nos tiene que llevar a una humildad agradecida.
tiene que llevar a indicarte, viendo a ese sumo sacerdote escogido, y no solamente a la persona de Cristo, sino al sacerdote de antaño. Ellos tenían, es cierto, muchas restricciones, sin embargo, estaban designados para hacer ese trabajo. Imagínense, ellos hacían eso, pero ellos aún ofreciendo sacrificio por el pueblo, ofrecían sacrificio por sí mismos. Nosotros ya de este lado de la eternidad vemos la obra de Cristo completamente perfeccionada. Ellos cuando lo hacían no veían lo que nosotros vemos, y esto nos tiene que llevar a tener una humildad agradecida primeramente, reconociendo, si ellos reconocían su debilidad, ¿cuánto más nosotros? Sos débil, tenés pecado, tenés vergüenza. Perfecto, felicidades. Tenés los condimentos perfectos para ser humilde. Y no mirar jamás al otro por encima del hombro. Nosotros no somos más que nadie porque somos todos herederos de Adán. Somos pecadores, hacemos mal, decimos mal, pensamos mal, quebrantamos la ley de Dios. Y si miramos las tablas de la ley, amás a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Amás a tu prójimo como a vos mismo. Si la respuesta es no, te insto a que tengas una humildad agradecida en tu corazón, porque solamente por la gracia y la misericordia del Señor puedes ser reconciliado en su presencia. Por otra parte, otra aplicación que realmente me pareció muy contundente, y cuando estudiaba el texto y analizaba cómo aplicar, fue demasiado inmediato esa expresión: paciencia con los extraviados e ignorantes. Los sacerdotes levíticos tenían paciencia por los extraviados, paciencia por los ignorantes. Cristo perfectamente tuvo paciencia por los extraviados e ignorantes. ¿Y por qué no tendríamos que tenerla nosotros? Con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con las personas en la calle. ¿Por qué? ¿Qué tenemos nosotros a nuestro favor para no tener paciencia con aquel prójimo que es igual de pecador que vos? ¿Qué tenés vos para no tener paciencia, siendo que Cristo te perdonó demasiado? Así que, mi hermano en Cristo, esta exhortación es para vos y es para mí. Paciencia. Y finalmente, el reconocimiento de la condición a todo aquel que escuche el Evangelio. La condición del hombre es de pecado. La condición del hombre es de muerte eterna. La condición del hombre es de destinatario de la justa ira de Dios. Eso es lo que corresponde. Pero, mi amigo que ha venido a escuchar este mensaje, yo te digo, estás en pecado si no reconoces que Cristo es el único y suficiente Salvador y que vos sos un gran pecador. La ira justa de Dios está sobre tu vida y esa es la mala noticia. Sin embargo, hay una buena noticia, que hay un sumo sacerdote que expía los pecados y que si reconoces tu condición y crees en Él, vas a ser salvo eternamente y te corresponde eternamente la presencia ante el Dios, porque Cristo ya lo hizo todo. Vos no tenés que hacer nada para ser salvo, porque Cristo ya lo hizo todo. Es reconocer tu pecado y es entregarle por entero tu vida a Él. Amén.